Buenas tardes chicos, vamos a empezar con el primer tema de la materia, que es el tema de amplificadores operacionales. ¿Ok? Bueno, primeramente tendremos que definir qué es un amplificador operacional. Bueno, es un componente de los circuitos que es un componente activo, ya es un componente que puede entregar energía al circuito. Esta de acá, esta fotito que ven acá es uno de los tantos modelos de amplificadores operacionales que pueden encontrar en el mercado. En este caso es un amplificador de inserción, el cual podrían usar para insertar en su protobar o en su placa de pruebas, ¿no? Como les digo, este es uno de los tantos modelos que pueden encontrar en el mercado. Este es un LM741, pero bueno, hay muchos otros modelos más también hay modelos de montaje superficial, bueno, ¿no? Muchos otros modelos más. Bueno, ¿cómo vamos a hacer para resolver los circuitos con amplificadores operacionales? Lo vamos a modelar como unos amplificadores operacionales ideales para resolver los circuitos. Y bueno, un amplificador operacional ideal tiene las siguientes dos condiciones, ¿ya? Y esas dos condiciones nos facilitan demasiado el cálculo que vamos a realizar. Entonces, un amplificador operacional ideal es un amplificador cuya corriente de entrada, tanto la terminal inversora y no inversora, es de 0 amperios. Primeramente eso, esa condición tiene que las corrientes de entrada son de 0 amperios y además que los voltajes en su terminal inversora y no inversora son iguales. O sea que B1 es igual a B2, ¿ya? Donde B1 es el voltaje en la terminal inversora y B2 es el voltaje en la terminal no inversora. Ya, esas dos condiciones tenemos que manejar para resolver los circuitos que tengan amplificadores operacionales. Porque si no se los considera ideales, la verdad que es mucho más difícil de resolver cuando no se usan o no se modelan los amplificadores como ideales, ¿ya? Entonces acá podemos ver que esta es la terminal inversora de este amplificador y que su corriente, que yo le voy a poner I sub 3, va a ser de 0 amperios, su corriente de entrada. Y esta sería mi terminal no inversora, ¿no? Que igual tiene una corriente de entrada de 0 amperios, ¿ya? I sub 4 la vamos a poner. Bueno, para resolver estos circuitos vamos a usar el análisis nodal, que es lo que aprendieron en la materia anterior. Ese análisis es el que vamos a usar para resolver estos circuitos que tengan amplificadores operacionales. Este circuito que ustedes están viendo acá, este circuito es un circuito donde el amplificador funciona como un inversor, ¿ya? Está configurado para trabajar como un inversor. ¿Qué quiere decir eso? Que si aquí, por ejemplo, yo tengo 5 voltios, aquí voy a tener menos 5 voltios a la salida, ¿no? Esta va a ser mi entrada y mi salida va a ser menos 5 voltios. O también podría ser menos, no sé, 20 voltios. O menos, qué sé yo, 1 voltio, ¿ya? Ahora acá, esto de acá, cuán más grande va a ser la salida que la entrada o cuán más pequeña va a ser, va a depender de la ganancia. Y esa ganancia está determinada por estas dos resistencias de acá. Y ahorita más adelante, en breve, lo vamos a ver con la fórmula y para que se entienda mejor ahí, ¿ya? Entonces, bueno, dicho esto, vamos a empezar a resolver este circuito. Acá, ¿qué es lo que queremos saber? Queremos saber B sub O, que es el voltaje de salida del amplificador, ¿no? Esta es la salida del amplificador. Entonces, yo quiero saber ese voltaje que hay en la salida del amplificador, ¿ya? Y como les dije, vamos a aplicar el análisis nodal. Entonces, yo tengo acá primeramente mi nodo B1, ¿no? Si vamos recordando al análisis nodal, tengo mi nodo B1. En ese nodo B1 tengo conectado la resistencia R sub F y R sub 1, ¿ya? Entonces, ¿qué tenía que hacer? A esas ramas que tengo, a esas ramas que están conectadas al nodo, le asigno corrientes en sentido arbitrario. En este caso tengo la I sub 1 y la I sub 2. Entonces, ahí yo que voy a aplicar ley de corrientes de Kirchhoff. ¿Qué corrientes están entrando al nodo B1? Está entrando I sub 1. ¿Qué corrientes salen del nodo 1? I sub 2. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que I sub 1 menos I sub 2 va a ser igual a 0.
¿A qué es igual I sub 1? I sub 1 es la corriente que está en este sentido, que pasa en este sentido a través de la resistencia R sub 1, ¿no? ¿Y cómo sé esa corriente? Por ley de Ohm sabemos que corriente es el voltaje sobre el valor de la resistencia, ¿no? ¿Y cuál es el voltaje? Pues el voltaje que hay en la colita de la flecha, V sub I, si vamos recordando, menos el voltaje que hay en la punta de la flecha, que es V sub 1. Todo eso dividido entre la resistencia, que es R sub 1. Menos I2, la misma lógica, ¿no? I2 es esta corriente que atraviesa la resistencia RF en este sentido. Entonces, ¿cuál es el voltaje que hay en la colita de la flecha? Es V sub 1. Y el menos el voltaje que hay en la punta de la flecha, ¿cuál es? ¿No? Sabemos que es este, que es V sub O. Todo eso sobre RF. Listo, igual a 0. Y bueno, esta va a ser mi ecuación número 1, ¿no? La que obtengo del nodo V sub 1. Ahora voy a hacer el nodo V sub 2. ¿Qué veo en el nodo V sub 2? Yo veo que el nodo V sub 2 está conectado a GND, ¿no? Y GND, 0 voltios, ¿no? El nodo de referencia. Y como yo sé, porque estoy considerando a mi amplificador operacional ideal, que el voltaje en la terminal no inversora es igual al voltaje en la terminal inversora, si sé que el voltaje en la terminal no inversora es V sub 2 y sé que V sub 2 es igual a 0 voltios, quiere decir que V sub 1 va a ser igual a ¿cuánto? A 0 voltios, ¿no? Entonces con esto que ya yo sé, porque es un amplificador operacional ideal, y así lo estoy considerando, voy a reemplazar ese valor 2 que he encontrado en la ecuación 1. ¿Ya? Entonces reemplazo V sub I menos V sub 1, pero V sub 1 es 0, entonces no lo anoto, ¿no? Todo eso sobre ¿cuánto? Sobre R sub 1. Menos V sub 1 menos V sub O. V sub 1 es 0, entonces me va a quedar menos V sub O. Sobre la resistencia de feedback, igual a 0. Listo. ¿Y cuál era mi objetivo? Era encontrar V sub O. Entonces yo voy a despejar de aquí V sub O, ¿ya? Entonces aquí, ¿qué voy a hacer? Me va a quedar aquí más V sub O sobre R sub F igual a 0, ¿ya? Entonces, como quiero despejar V sub O, me va a quedar esto, pasa al otro lado. R sub F multiplica a toda esa fracción. Y si lo acomodamos un poquito más, me va a quedar que menos R sub F sobre R1 multiplicado por V sub I, que es la entrada, el voltaje de entrada, ¿ya? Entonces, esa sería mi solución, ¿no? Para V sub O, que es el voltaje de salida. Y ahora aquí está lo que les dije de que la salida va a ser más grande o más pequeña, y eso va a estar determinado por la ganancia, y esa ganancia está en función de las dos resistencias, porque si se dan cuenta, este valor de acá esta fracción es una constante y esa es la ganancia.